Aleluya. Empezamos. Aquí estamos una vez más. Aleluya, en este día, miércoles, día de discipulados. Amén. Día en el cual nos reunimos. Amén. Para estar aquí juntos, unánimes en el Señor, para seguir estudiando la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es que, amados, amada iglesia, aquí estamos, vamos a empezar a estudiar, aleluya, lo que Dios ha puesto en nuestro corazón poder transmitir. Amén. Así es que los invitamos que nos ayuden a seguir invitando, amén, a otros, poder traer a otros también para que podamos seguir compartiendo la palabra de nuestro Dios. Amén. Así es que vamos a estudiar. Amén. Los bendecimos en el nombre del Señor Jesús a cada uno de los hermanos, hermanas, familias de los cuales se van a estar conectados, de los cuales se van a conectar. Amén. Para que a través de estos medios podamos seguir estudiando la palabra de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Amén. Así es que póngase cómodo, no tan cómodo para que no se vaya a dormir. Sabemos que viene de trabajar, sabemos que vienen cansados, amén, sabemos que vienen con hambre, amén, ahí puede estar comiendo y escuchando, amén. Así es que, amados, vamos a compartir entonces lo que es la palabra de Dios, vamos a entrar, amén, a lo que es la palabra de Dios en el día de hoy, amén, y les pedimos de todo corazón que nos ayude a poder compartir, amados, esta palabra, amén, para que podamos entrar a más hogares, amén. Ese es el plan, ese es el plan del cual tenemos, amén, para poder seguir hacia adelante, amén. Así es que empezamos, amados, empezamos, vamos a estudiar la palabra de Dios, amén. Abra sus Biblias, si usted ya tiene su Biblia, abramos nuestras Biblias, vamos a hablar un poco de lo que es la incredulidad, amén, y vamos a hablar también sobre la incredulidad, mirar, amado, lo que hace, amén, lo que hace o lo que puede hacer la incredulidad, amén, ya en el hombre o en el cristiano, amén, para que nosotros podamos ver, amada iglesia, que es tan peligroso, amén, el ser incrédulos, amén. Vamos a leer, entonces quiero que me acompañe a San Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 27. Allí es donde vamos a redondear lo que es, de lo que vamos a hablar el día de hoy, amén, para que podamos ver, amado, no vaya a ser que nosotros caigamos también en esa incredulidad. Y hay algo importante que queremos mencionar, amén. Así es que el libro de San Juan o el Evangelio de San Juan, amén, 20:27 dice, lo leemos en la palabra, se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Luego dijo a Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Dios y Señor Jesucristo, una vez más venimos delante de tu presencia, dándote a ti toda la gloria, toda la honra, Señor amado, porque tuya es y tú la mereces, Señor. Padre Santo, no a nosotros, Señor. Gracias por esta oportunidad, Señor amado, en el cual nos has dado, Señor, de poder estar aquí sentados a la mesa, Señor, y poder compartir de tu palabra, Padre. Señor, a los que ya están conectados, Señor, y aquellos que se van a ir conectando a través, Señor, de la enseñanza, Dios mío, Dios santo, y aquellos de los cuales ya van a ver, Señor amado, esta enseñanza ya pregrabada, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que los bendigas. Señor amado, tú conoces el corazón de cada uno de nosotros. Señor, tú conoces la necesidad, Padre. Dios mío, Dios, y aquí estamos buscando tu reino, tu rostro, Señor amado, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, bendecimos esta hora, Señor amado, en el cual vamos a estar, Señor, enseñando. Te pido y te ruego, Señor amado, que
Señor, descienda una unción fresca, Señor, para compartir de tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Así es que, amados, entonces vamos a mirar, vamos a estudiar lo que es un poco de la incredulidad. Amén, y leímos San Juan capítulo 20, versículo 27, donde el Señor, amado, ya ha resucitado. Amén, ya el Señor ya había resucitado. Amén, y llegó y entró, ya había entrado una vez con los discípulos a visitarlos. La primera vez que se les apareció allí, Tomás no estaba. Amén. Y ya miramos en esta segunda vez, pero vemos que los hermanos, amén, los discípulos le empezaron a decir a Tomás que el Señor había resucitado, y como todo buen cristiano, pues, ¿verdad? Aleluya, Tomás no creyó. Fue un poco incrédulo, pero quiero que tomemos, muchas de las veces tomamos esta palabra como la incredulidad de Tomás puede ser mala, amén, pero hablemos un poquito de ella para ver qué es lo que puede ocasionarnos, amén, esta palabra, la de la incredulidad. Aunque el Señor le dijo, amén, le dijo que no sea incrédulo, sino creyente. Esa es la culminación de este texto, amén. Jesús no fue duro, primero vamos a empezar con esto. Jesús no fue duro con Tomás, a pesar de sus dudas. A pesar de esa incredulidad, a pesar de esa duda, de lo que empezó a dudar, que trajo a su mente y a su corazón, Tomás, el Señor no fue duro para con él, amén. A pesar de su escepticismo, Tomás, escuche esto, Tomás seguía siendo fiel a los hermanos en la fe y a Jesús. Él era fiel, amado. Él creía en el Señor Jesús, él confiaba en los hermanos, él tenía esa fe, amén. Pero escuche esto es lo que quiero que nosotros logremos entender un poco. Amén. Y quiero tomarme unos minutitos antes de entrar a desarrollar el tema. Amén. Para que veamos esto. Algunos necesitan dudar antes de creer. Y esto fue lo que le sucedió a Tomás. Vuelvo a repetir, algunos necesitan dudar antes de creer. Escuche esto, si la duda motiva preguntas y estas preguntas provocan respuestas y si aceptan las respuestas, la duda ha cumplido una labor positiva. ¿Qué es lo que quiero decir? Que si la duda que tuvo Tomás, aleluya, delante de los hermanos, amén, delante del Señor Jesús, cuando el Señor Jesús apareció y se le presentó y le dijo a Tomás, que no dudara, sino que fuera incrédulo, amén. Pero antes de que el Señor le dijera esto, primeramente había hablado con los hermanos y eso fue lo que le dijo Tomás, hasta no ver, no creer. Entonces, esta duda le trajo preguntas a Tomás, le trajo preguntas que después vinieron a traer respuestas. Amén. Y estas respuestas vinieron a salir positivas, vinieron, amada iglesia, a hacer efecto en Tomás. Y eso es bueno. Por eso ahorita empecé diciendo, algunos necesitan dudar antes de creer. Pero si la duda te va a llegar a seguir hacia adelante. Escucha esto. En cambio, la vamos a mirar de otra forma. En cambio, cuando la duda se convierte en terquedad, escucha esto, en terquedad, y si ésta se vuelve crónica, la duda daña la fe. Aleluya. Entonces, hay dos formas de tomar la duda, hay dos formas de poder tomar la incredulidad, de cómo la tomó Tomás. Amén. Y eso es a lo que nos lleva a nosotros, porque muchas de las veces nosotros dudamos. Es bueno, amada iglesia, que si nosotros dudamos, pero que esta duda, amén, o que esta incredulidad nos lleve a hacer preguntas, nos lleve a investigar, nos lleve a que nos enfoquemos un poquito más para poder traer respuestas de lo que realmente estamos dudando. Amén. Porque muchas de las veces dudamos. Amén, viene la duda y esta duda se convierte en terquedad, que es lo contrario, y en vez de traer beneficio a nosotros, amada iglesia,
trae consecuencias, la podríamos decir. De aquí yo leí que daña nuestra fe, trae cosas que realmente son negativas y nos va a hacer que nos apartemos. Amén. Y esta duda, esto es lo que Tomás hizo. Amén. No es que Tomás era un incrédulo. Tomás estaba convencido en el Señor Jesús. Amén, pero él necesitaba verlo, él necesitaba creerlo. Los hermanos también, cuando vinieron María y María, las mujeres que llegaron corriendo a decirle a los hermanos, a los discípulos, el Señor había resucitado, ellos se quedaron también en shock, como que no creyeron. Amén. Y empezaron a actuar. Y eso es lo que se requiere en nosotros. Amén. Si hay duda, busquemos respuesta. Si hay algo, amado, que nos está estorando, busquemos una respuesta para que nosotros podamos, amada iglesia, salir de esa duda y esa duda nos lleve, amados, a poder nosotros seguir hacia adelante. No que menguemos, al contrario, sino que avancemos. Si hay duda, busquemos y avancemos. Amén. De eso es lo que vamos a tratar. Amén. Dice, a ver, ¿dónde nos quedamos? Dice que, cuando dude, no se detenga allí. Esto es lo que estaba diciendo. No se detenga allí. No deje, deje que la duda profundice su fe a medida que busca respuestas. Amén. Y esto fue lo que sucedió con Tomás. Por eso vino una duda, Tomás, ¿cómo que el Señor resucitó? ¿Cómo que el Señor está vivo? Lo tengo que ver. Para poderlo ver, tengo que creer. Amén. Y cuando apareció el Señor Jesús y él lo vio, la primera reacción de Tomás en frente del Señor Jesús hizo una declaración: mi Señor, mi Dios. Aleluya. Amén. Porque realmente sus ojos lo estaban viendo. Así es que, amados, dice allí, deje que la duda profundice su fe a medida que busca respuestas. El cuerpo del Señor Jesús, vamos a hablar un poquito de esto. Dice, el cuerpo resucitado de Jesús fue una clase única de cuerpo físico. No era del mismo tipo de carne y sangre como la de Lázaro cuando fue resucitado. Amén. El cuerpo de Jesús ya no estaba sujeto a las mismas leyes de la naturaleza como lo estuvo antes de su muerte. Recuérdese que la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo vino a traer una transformación gloriosa tanto en el cuerpo del Señor Jesús. Amén, aunque era carne, pero no era de la misma naturaleza terrenal. ¿Por qué? Porque él comía, se podía tentar, se podía palpar. Aleluya, amén. Dice, el cuerpo de Jesús ya no estaba sujeto a las mismas leyes de la naturaleza como lo estuvo antes de su muerte. Pudo aparecer en una habitación cerrada, a pesar de que no era un fantasma ni una aparición. Lo pudieron tocar y pudo comer. La resurrección de Jesús fue literal y física. No se trataba de un espíritu incorpóreo, amén, como aquellos discípulos cuando lo vieron, amén, que venía caminando en el agua y se asustaron y que gritaron un fantasma. No, era el Señor. Aleluya. Amén. Así es nuestro Señor. Así es que nuestro Señor Jesucristo no tocó puerta. Amén. Donde estaban los discípulos, allí adentro en el aposento, no tocó puertas, sino que atravesó paredes. Amén. Ese era el cuerpo glorificado ya de nuestro Señor Jesucristo, que en un tiempo no muy lejano, amada iglesia, algo similar vamos nosotros a adquirir cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Amén. Y nuestro cuerpo sea transformado. Amén. Sea glorificado. Amén. Esta carne se va a convertir en corrupción.
aleluya, no va a haber corrupción en nosotros, va a ser transformado. Así es que, amados, eso es una gran victoria de lo cual vamos a tener cuando nuestro Señor Jesucristo venga en las nubes por su iglesia. Amén. Así es que sigamos, amada iglesia, preparándonos, porque no le hace falta mucho a la venida de nuestro Dios. Nuestro Dios, nuestro Señor está a punto de llegar. Amén. Así es que no seamos incrédulos, sino creyentes. Sigamos creyéndole, mantengámonos firmes en esta palabra de la cual se nos ha venido enseñando desde que nos convertimos al Señor Jesús, para que cuando Él venga, amada iglesia, nosotros podamos salir de aquí, de este mundo. Amados, que cada vez más va a ir empeorando cada vez más. Amén. Así es que pongámonos, que seamos creyentes. Sigamos confiando en nuestro Señor. Amén. Pero estamos hablando de la incredulidad. Quiero que vaya conmigo al Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 37. Aleluya. Vamos a leer unos cuantos versículos ahí. Amén. San Juan, capítulo 12, versículo 37. Aleluya. Mire lo que dice. Pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Escucha, amada iglesia, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y quién se ha revelado? ¿Y a quién se le ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque Isaías dijo también: Él ha cegado sus ojos y endurecido sus corazones, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. Sin embargo, muchos aún de los gobernantes creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Aleluya. Qué tremendo, amada iglesia, es poder mirar, amén, de lo que hace o hizo nuestro Señor Jesucristo y sigue haciendo, porque Él sigue operando hasta el día de hoy. Aleluya, aunque Él no está aquí con nosotros, porque la palabra de Dios dice que Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Amén, pero Él sigue operando, el Espíritu Santo, el Dios Espíritu Santo está aquí con nosotros, amén, operando. Él es el que obra, Él es el que hace, Él es el que está haciendo la función de operador, amén, haciendo milagros, haciendo sanidades a través del Espíritu Santo, amén, moviéndose aquí juntamente con nosotros, amén. Pero me llama mucho la atención porque... Pero lo que está diciendo aquí, dice: Juan se detiene en este punto para expresar asombro ante el hecho de que, a pesar de que el Señor Jesús había hecho tan grandes señales, sin embargo no creían en él. Aleluya. Tantas señales y no creían en él. Cuántas señales, cuántos prodigios, cuántos milagros, aleluya, ha hecho el Señor Jesús en estos últimos tiempos, en estos últimos días, amén, y no siguen creyendo en Él. No siguen creyendo, no creen en el Señor Jesús. Esta incredulidad, escuche, esta incredulidad de ellos no se debía a ninguna falta de evidencia. Escuche esto, escuche este pedacito, amada iglesia. Por favor, entendámoslo. ¿Por qué no creían en el Señor Jesús? ¿Vendría siendo esa la respuesta? ¿O vendría siendo, no la respuesta, vendría siendo esa la pregunta? ¿Por qué no creían en el Señor Jesús? Escucha, el Señor había dado las más convincentes pruebas de su deidad. Él había hecho, amada iglesia, cuanto había por hacer.
Evidencia hubo para que ellos pudieran creer, pero no creyeron. ¿Se recuerda de aquel hombre de Nicodemo que llegó de noche? Aleluya. Teniendo miedo, amada iglesia, de que lo observaran, de que él se presentara, de que anduviera, porque tenía temor de que lo echaran. Amén, de la sinagoga. La palabra que leímos dice que había gobernantes, amén, que lo seguían, pero a escondidas, porque tenían miedo. Ellos querían más que los alabaran a ellos que ser expulsados. Amén. Entonces, evidencia dejó el Señor Jesús, como evidencia ha dejado en estos últimos días, o tenemos evidencia, amén, en estos últimos días. Amén. Estuvimos hablando la vez pasada de las evidencias de que el Señor Jesús dejó. Hay evidencias, amada iglesia, por el cual el pueblo va a ser enjuiciado. Ese es el tema de la semana pasada, de la semana antepasada, del juicio, el juicio de Dios, de lo cual, amada iglesia, miramos que hay evidencias. El Señor Jesús dejó evidencias para que el pueblo, para que su pueblo, para que el pueblo de Israel, amada iglesia, que creyera, pero miramos todo lo contrario, no creían en Él. Ahora, esa sería la pregunta. Había pruebas, amén, de su deidad, pero la gente no quería creer. Ahora, ¿qué era por qué la gente no quería creer, amado? ¿Por qué la gente no quería creer en el Señor Jesús? Podríamos nosotros aquí quedarnos y de aquí de esto poder sacar, poder abundar en mucho, pero traemos otra cosa, amén, sino que simplemente le voy a dejar esto. ¿Por qué su pueblo, los gobernantes, o por qué los sacerdotes, los líderes que estaban ahí no creyeron en Él? Si prueba les había dejado, traía pruebas convincentes para que creyeran quién era el Señor. Ahora, ¿por qué no creían? Aleluya. ¿Qué fue lo que sucedió? Escuche esto, este pasaje, esto que le estoy leyendo, me lleva, amada iglesia, al pasaje que lo vamos a leerlo. Quiero que me acompañe al libro de Samuel, primer libro de Samuel. Vayamos allí, primer libro de Samuel, capítulo 8, versículos 5 al 9, lo vamos a leer, amén. Pero me llama mucho la atención porque, ¿qué era lo que ellos querían? Conocían al Señor, conocían a Jesús. Pero lo conocían, amada iglesia, de una forma que ellos mismos, el pueblo, los líderes, lo reconocían y le decían y se lo declararon: tú eres hijo de fornicación, conocemos a tu padre, conocemos a tu madre, conocemos qué es lo que haces, tú eres un carpintero. ¿Qué era lo que ellos, por qué no creían? Porque ellos querían un rey. Aleluya. Hasta la fecha ellos están esperando a su rey. Ellos querían un rey que reinase sobre ellos, pero no querían arrepentirse. Mire, por eso le dije que vayamos al primer libro de Samuel. Aleluya, lo vamos a leer. Primer libro de Samuel, capítulo 8. Aleluya. Primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo del 5 al 9, lo leemos para que nos demos cuenta que es algo similar, o podría ser, amada iglesia, en la incredulidad y en la incredulidad que ellos tenían. Amén. Nosotros sabemos, amada iglesia, y conocemos que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, y lo sacó, dice la palabra, que lo sacó con mano poderosa o con brazo poderoso. Amén. Y lo llevó hasta donde está. Aleluya. Pero mire lo que dice. Del 5 al 9 lo leemos rapidito y dice: y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue también como todas las otras naciones. Escucha, amada iglesia, como todas las otras naciones. Preferían que los gobernara, que reinara un hombre.
Aleluya. Y un hombre, hemos visto y hemos sabido, amada iglesia, durante la historia que se nos da en todo el Antiguo Testamento, miramos cómo había reyes, no, había reyes buenos, sí, pero también había reyes, amado, que llevaban al pueblo de Israel, podríamos decirlo, amada iglesia, a la desgracia. Amén. A la desgracia, porque son los líderes los que llevan a la desgracia al pueblo. Si un líder gobierna bien, rectamente, amada iglesia, lleva a bendición al pueblo, pero si un líder, un gobernante gobierna mal un pueblo, lo lleva a la desgracia, lo lleva a pecar. Aleluya. Y eso fue lo que sucedió. El 6 dice, pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti. Escucha, amada iglesia, no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas estas obras ha hecho desde el día que lo saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí, sirviendo a dioses ajenos, así hacen también conmigo. Ahora, pues, oye su voz, ahora, pues, oye su voz, mas protesta solamente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reina sobre ellos. Aleluya. Mire, amada iglesia, ¿qué es la incredulidad del no creer, amada iglesia de Dios? El pueblo de Israel sabía, conocía, Dios los sacó de la esclavitud, de la servidumbre de Egipto. Amén, con brazo poderoso los hizo cruzar el mar, les dio maná. Amada iglesia, por 40 años, dice que su vestimenta nunca se acabó, crecía su piel, las sandalias crecían juntamente con sus pies. Amada iglesia, Dios los protegía de noche y de día. Amén. Y estamos acá. Estamos mirando, amada iglesia, con la venida de nuestro Dios, el cumplimiento de la promesa, amén, de los cuales ellos estaban esperando. Dios con ellos, Dios se hizo carne, y cuando estaba con ellos y el Señor empezó a mostrar todo ese poder, dando pruebas, dando evidencia de quién era Él, le dijeron, no creemos en ti. Qué tremendo. Amada iglesia, ¿cómo está hoy la gente? El mismo pueblo, la misma gente, amada iglesia, mira todo lo que está sucediendo. El brazo poderoso de Dios está con la iglesia, sosteniendo la iglesia, cuidando y guardando a su iglesia. Amén. Y la gente no cree en el Señor Jesús. Aleluya. No hay. Dando tanta evidencia, amada iglesia, no hay evidencia, no creen en el Señor. Pero bueno, vayamos, sigamos, incredulidad. Dice que viene de una palabra, amada iglesia, que quiere decir apistia, amén, y pistos es creer, amén. Dice que apistia, amada iglesia, es falta de fe. Dice que es infidelidad, desobediencia y duda. Eso es lo que quiere decir incredulidad. Así es que, amados, si nosotros miramos, amada iglesia, que la duda no nos gane a nosotros. Si hay duda, hagámoslo como lo dijimos al principio. Que esta duda nos lleve a hacer preguntas, a preguntar. Amén. La duda nos lleva a preguntar. Yo recuerdo, amada iglesia, cuando yo estaba en la secundaria, en los años cuando yo iba a la escuela,
Había un maestro que nos decía a nosotros, si tienen alguna duda, por favor pregunten. La duda nos tiene que llevar a preguntar, porque vale más, y muchos no querían preguntar porque pensaba y creía que se iban a burlar porque iban a decir, él no sabe nada, él es burro. No, eso no quiere decir que es uno burro, amén, o no sabe. Eso es uno aprender. Si no supo, hay que preguntar para poderlo hacer, para poder aprender, aleluya, para poder saber, aleluya. Porque si nosotros nos quedamos, escuche esto, porque si nosotros nos quedamos con la duda, aleluya, con la incredulidad, vamos a perder mucho. Por no preguntar, por no investigar, aleluya. Por no levantar la mano y decir, yo no entendí. Vuélvamelo a explicar. Por no hacer eso, porque piensa que muchos se van a reír, van a hablar mal de él, que él no sabe y le van a hacer burla. Amén. Aquí la gente lo conoce por bullying. Amén, que es lo mismo. Amén. Muchos, amados, se quedan, hoy sí voy a utilizar la palabra, burros, cabezones, que no saben nada. Amén. No terminan las escuelas, ahí se quedan y todo eso. Pero si tenemos una duda, así como Tomás, hasta no ver, no creer. Vayamos, amén. Sabemos, otros creemos por naturaleza, pero hay hombres y mujeres que tienen duda. Eso no quiere decir que están mal, amén. Pero no te quedes con la duda para que te dañe, sin preguntar, no. Mejor hay que investigar para hacerlo, amén. Y eso es lo que dice que es falta de fe. Entonces busquemos la fe. Busquemos la fe, no nos quedemos allí en eso, busquémosla, porque si nos quedamos en esa falta de fe, en vez de hacerla crecer, va a hacer que mengue, amén, y eso es dañino para nosotros. Infidelidad, aleluya, amén, desobediencia, amén, y duda. Ahora, entremos entonces, amada iglesia, en lo que son en los puntos, vamos a entrar a desarrollar, amén, para que nosotros podamos ver qué es lo que hace la incredulidad o qué es lo que impide la incredulidad, amén, por esa incredulidad que puede dañar, qué es lo que puede ocasionar, amada iglesia, en una persona, amén, en una persona, en un grupo, en una familia, amén, en una iglesia, amén. ¿Qué es lo que puede ocasionar, amados, por la incredulidad? ¿Qué es lo que hace la incredulidad o qué es lo que ocasiona? Número uno, dice, amada iglesia, que el punto número uno, lo que impide son los milagros. Aleluya. Nosotros miramos y estamos, amada iglesia, que la Biblia está llena de milagros. De hombres y mujeres, amados, que tuvieron sus milagros. Pero también así miramos gente, amada iglesia, que con la incredulidad no resultaron los milagros. Por ejemplo, vamos a leer vamos a Marcos capítulo 6, versículo 1 en adelante, el 4 lo leemos. Aleluya. Marcos capítulo 6, versículo 1 al 6, dice, él se marchó de allí y llegó a su pueblo. Escuche esto, y llegó a su pueblo, y sus discípulos le siguieron. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos que le escuchaban se asombraban diciendo, ¿dónde estuvo tales cosas y cuál es esta sabiduría que se le ha sido dada? Y estos milagros que hace con su mano. Escuche esto, ¿no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, José, Judas, Simeón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban
a causa de él. Y Jesús les dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Qué tremendo, amada iglesia, es poder ver de cómo el Señor Jesús llega. Dice que llegó a su pueblo juntamente con sus discípulos, llegó a su pueblo donde él nació. Aleluya. Y dice, amada iglesia, que empezaron a mirar, a ver todo lo que él hacía, que no hizo mucho, amén, porque no creían en ellos, porque lo miraban, amada iglesia, tan insignificante. Amén. ¿Quién es este? Amén. ¿Quién le otorgó esto que él tiene? Amén. ¿Quién? Se hicieron preguntas. ¿Quién es este? ¿Qué acaso no lo conocemos? ¿Qué acaso no sabemos quién es su padre, quién es su madre, quiénes son sus hermanos, quiénes son sus hermanas? Amén. Sabemos dónde trabaja, sabemos que él era un carpintero. Aleluya. Lo conocemos. Aleluya. Y el Señor Jesús en el versículo 4 dice, y Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Porque si nosotros nos damos cuenta, amada iglesia, cuando el Señor Jesús anduvo haciendo todo esto, Jacobo no le seguía al principio. No le seguía al principio. Su mismo hermano le dijo, vete a otros lugares a hacer tus cosas. Amén. Porque ni su misma familia le creía. Pero eso no quiere decir que nosotros vamos a dejar de hablar el evangelio a nuestros familiares. Amén. No quiere decir eso. Al contrario, tenemos que aferrarnos. Ahora, amada iglesia, tenemos que ser nosotros, vale más con nuestros hechos que con lo que más hablamos. Amén. Que ellos vean la conducta en nosotros para que ellos puedan llegar al evangelio. Amén. Y ya después se les va a predicar el evangelio, porque muchas de las veces predicando el evangelio, hablándoles de Jesús, ellos no van a hacer caso. Pero cuando miren la conducta de uno, cuando miren el testimonio de uno, tarde o temprano ellos van a llegar. Amén. Así como llegaron sus hermanos también del Señor Jesús, tarde o temprano llegaron. Amén, porque lo vieron, se aferró a lo que él estaba haciendo. Amén, pero después de tiempo. Amén. Dice, amado, fue entonces que Jesús observó que un profeta, escuche, fue entonces que Jesús observó que un profeta recibe por lo general una mejor recepción fuera de su casa. Y eso muchos, amados, lo hemos entendido de esta forma. Amén. Muchas de las veces aquí uno tiene la congregación como pastor, les predica, aleluya, gloria a Dios, amén, no hay aménes, no hay gritos de júbilo, no hay nada, ni aplausos para el Señor, ni nada de eso. Pero llega otro, amada iglesia, y predica lo mismo, y aleluya, gloria a Dios, amén, y todo eso. Amén. Es difícil predicar dentro de una casa cuando ya lo conocen a uno, amén. Pero la mejor forma de poder a uno que lo sigan es el comportamiento. Por eso empecé hablándoles de eso. Amén. Pero dice el Señor Jesús, el Señor recibió, conoció y recibe, dice, por lo general una mejor recepción fuera de su casa. Un profeta, un ministro, un hermano, recibe mejor recepción fuera de su casa. Sus parientes, sus amigos, le son demasiado próximos para apreciar su persona o su ministerio. Amén. Amigos, parientes. Amén. Es muy difícil, amado, pero no imposible. Amén. Pero no imposible. No tenemos que dejar, no tenemos que desmayar. ¿Qué hubiera dicho el Señor Jesús? Mejor ya me voy a dejar por tirado esto, porque ni mi familia me cree. ¿Se imagina?
Ni mi familia me cree, ni nadie me cree que les traigo salvación y los milagros que hago vienen de parte de Dios. Nadie me cree. El Señor Jesús no tiró la toalla. Simplemente siguió su camino. Se dio la vuelta y siguió su camino y se fue. Tarde o temprano se van a convencer. Van a reconocer quién es Dios. Aleluya. Amén. Así es que nosotros tenemos que seguir, amado, amén, aunque nuestros familiares, nuestros parientes, nuestros amigos no nos reconozcan, porque eso es lo que pasa. Cuando nos convertimos al Señor, amada iglesia, aún los que decían ser nuestros mejores amigos, se van. Ya no tienen comunión, empiezan a hablarles y le hablan a uno, pero el platicar va a ser largo, va cada vez más hasta que se distancie. Al menos de que tú sigas haciendo la corriente que ellos mismos hacen. Amén. A mí se me fue mucha gente. Muchos conocidos míos que pensábamos que eran amigos, todos se fueron. Me abandonaron cuando me hice cristiano, cuando me convertí al Señor. Les llevé la palabra de Dios y mire, todo el mundo corrió. ¿Lo necesito? No. Al que necesito es al Señor. Él es el único que yo necesito porque Él es el único que puede ayudarme. Amén. Mis amigos no. Mis amigos se fueron. Ellos me abandonaron. Pero el que no me ha abandonado se llama Jesucristo. Aleluya. Usted dice amén. Así es que sigamos, amados, sigamos. Amén, avanzando. ¿Qué más? No hay lugar más difícil para servir al Señor que en su propia casa. Difícil, sí, difícil, pero no imposible. Usted siga hacia adelante. Amén. Que la incredulidad de ellos, o que si ellos están en incredulidad, que es duda la incredulidad, y si tienen preguntas, usted acérquese confiadamente en el Señor, amén, no peleando, porque eso es lo que hacemos muchos, amén, no, eso es lo que hacen muchos. Ellos quieren saber, conocer, salir de la duda, salir de esa incredulidad, y lo primero que uno ataca es que ustedes, los ídolos que tienen, es un demonio. Sí, sabemos que sí, pero no es la forma. Sea sabio, pídale sabiduría a Dios de cómo hablarle a una persona de esas. Amén, un consejo, amén, para que podamos rescatarlos de allí. Amén. La incredulidad, escuche, la incredulidad fue el principal estorbo para la obra del Salvador o del Señor en Nazaret. Sanó allí unos pocos enfermos, pero eso fue todo. La incredulidad de la gente, escuche, la incredulidad de la gente le asombraba, o se asombraba el Señor Jesús al mirar que había tanta incredulidad en su pueblo. ¿Se recuerda de aquel pasaje en la palabra de Dios donde Andrés le dice a Natanael? Creo que fue a Natanael donde le dice, mira, ven, vamos a ver, dice, viene de Nazaret, dice, ¿saldrá algo de Nazaret? ¿Saldrá algo bueno de Nazaret? Aleluya. Así es que, amados, mire lo que dice Marcos capítulo 6, versículo 5 y el 6. Esta es la continuación de que leímos hasta el 4. Dice, y no pudo hacer ningún milagro, sino solo sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos. Y estaba maravillado de la incredulidad de ellos. Maravillado de la incredulidad de ellos. ¿De quiénes, amado? De su propia gente, de su propio pueblo. Por eso el Evangelio, por eso dice la palabra de Dios, amada iglesia, a lo suyo vino y los suyos lo rechazaron. No creyeron por tanta incredulidad que había en el corazón de ellos. Amada iglesia, un corazón endurecido. Por eso lo que leímos arriba, por eso lo que leyó, lo que predijo Isaías, que le cerró los ojos, endureció su corazón. Aleluya. Por eso ellos estaban endurecidos. Ya estaba profetizado que iba a ser un pueblo endurecido, pero los que creyeron, amado, fueron pocos.
Los que fueron sanados fueron pocos. Amén. Punto número 2. ¿Qué más hace? Dice que hace, amado, impide milagros, impide sanidades, impide, amada iglesia, que nosotros haya lo que nosotros le estamos pidiendo a Dios. Mire pues, vayamos, sigamos más. Dice, amada iglesia, que el punto número 2, que lo que impide la incredulidad, dice, impide entrar en el reposo de Dios. ¿Qué quiere decir eso, amada iglesia? Recuérdese que lo hemos venido hablando. El pueblo de Israel salió de Egipto con brazo poderoso. Amén. Salió mucha gente de Egipto. Aleluya. Moisés lo sacó. Y nosotros vemos, amada iglesia, bueno, leamos la palabra de Dios, leamos. Vamos a leer Hebreos capítulo 3, versículo 7. Acompáñeme, Hebreos 3, versículo 7 al 12, al 13 lo leemos. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán a mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué es, amada iglesia, entrar en el reposo del Señor para el pueblo de Israel? Dice que el reposo, mi reposo, el Señor, mi reposo, dice el reposo terrenal que Dios prometió dar fue una vida bendecida en la tierra de Canaán. Aleluya. Que Israel recibiría como herencia. Eso lo sabemos, eso lo conocemos. Iban, amada iglesia, a la tierra prometida. Pero tentaron en la incredulidad, no le creyeron a Dios, estuvieron a punto en el primer viaje, amada iglesia. Dice que ya estaban al punto, a un paso de cruzar el lindero para entrar a Canaán. Aleluya, para tomar la tierra prometida. Enviaron por 40 días espías, vinieron con datos los espías, hermano, todo dijeron, 10 de ellos dijeron no se puede, 2 de ellos dijeron sí podemos entrar. Y le creyeron a esos 10, aleluya. Y dice, por cuanto no le creyeron a Dios, escucha, amada iglesia, por cuanto no le creyeron a Dios, no a Moisés, a Dios. Aleluya, por cuanto no le creyeron a Dios, dice que Dios se enojó y lo regresó al desierto. Esos 40 días se volvieron un día por año, 40 años vagando en el desierto. Allí en el desierto, amada iglesia, dice que en el desierto quedaron postrados todos los que salieron de Egipto. Toda la generación que salió de Egipto, amada iglesia, quedó postrada en el desierto. Toda la gente que nació en el desierto durante esos 40 años que anduvieron, aleluya, dice que lograron entrar al reposo de Dios solamente de los 20 años, de 20 años hacia abajo. Amén. Todos los que nacieron en el desierto. Esos fueron los que lograron, amada iglesia, entrar al reposo del Señor. Pero los que salieron de Egipto, solamente 2 entraron al reposo de Dios. Josué y Caleb. Fueron los únicos de los que salieron de Egipto. De los demás, nadie pudo entrar en el reposo de Dios. Amén. Y eso era la herencia. Aunque entraron al reposo de Dios, pero entraron los que nacieron en el desierto. Ahora, a causa de la rebelión contra Dios, una generación entera, escucha, amada iglesia,
Una generación entera de los hijos de Israel le fue prohibida la entrada en ese reposo en la tierra prometida. Aleluya, qué tremendo, amada iglesia, por el simple hecho de no creer. Mire lo que hace la incredulidad. Ahora, esta imagen se aplica al reposo espiritual de un creyente individual en el Señor, lo cual ya era una realidad desde mucho antes. Amén. En el momento de su salvación, cada creyente, escuche, en el momento de su salvación, cada creyente entra en el reposo verdadero que está en el terreno de la promesa espiritual y nunca más tendrá que esforzarse para alcanzar por esfuerzos propios una justicia que agrade a Dios. Dios quiso conceder, escuche esto, Dios quiso conceder ambos tipos de reposo a la generación que fue liberada de Egipto, tanto la terrenal, tanto como la espiritual. Ahora, déjeme decirle una cosa, amada iglesia, déjeme decirle una cosa. Todo aquel que cree en el Señor Jesús, tanto gentil como judío, reconocen como su Señor y Salvador al Señor Jesús, entran al reposo espiritual. Él es nuestro reposo, nosotros estamos en el reposo, Él es nuestro reposo. Por eso dice la palabra que nosotros podemos descansar en Él. Aleluya. Amén. Y ellos no lo alcanzaron. Y el pueblo de Israel sigue ¿qué? Vagando todavía porque no ha creído en el Señor Jesús. Porque ellos siguen esperando a su rey. Aleluya. ¿Y quién es su rey? El anticristo. Hasta ahí se van a dar cuenta, aleluya, que el rey que están esperando, el Mesías que están esperando no es ese. Hasta que venga el Señor Jesús. Por eso ellos, amada iglesia, van a entrar a la tribulación. Porque en la tribulación es cuando entra, cuando ya está toda esta operación del anticristo, cuando viene el Señor Jesús ya no en la nube, sino que ya viene como rey. Entonces lo van a conocer a su rey. Y se van a dar cuenta y dice la palabra que él, así como le dijo a Tomás, así como le dijo a Tomás, les va a presentar las marcas en las manos, en los pies y el costado. ¿A quién? Al pueblo de Israel. Estamos mirando una figura en Tomás. Aleluya. Entonces, ellos no entraron al reposo de Dios. Ni en lo terrenal, ni en lo espiritual. La primera generación que salió de Egipto. Estamos esta generación que todavía puede convertirse al Señor Jesús. Amén. Veamos el punto número 3. Vayamos, sigamos avanzando. Amén. ¿Qué más impide, amada iglesia, la incredulidad? Dice, amada iglesia, que la incredulidad impide permanecer en el olivo. Escuche esto, vayamos. Recuérdese que el olivo es Cristo. Amén. Romanos capítulo 11, versículo 20, lo leemos. Aleluya. Dice la palabra. Romanos 11, 20 en adelante, al 24 lo leemos. Dice, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Aleluya. Gloria a Dios. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad.
pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no si no permanecieren en la incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, contra la naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuantos más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Aleluya. Qué tremendo es esto, amada iglesia. Precioso. El domingo les comentaba, estuvimos hablando de cómo el pueblo de Israel perdió el lugar. Aleluya. El puesto. Amén. El puesto. Dice que el pueblo de Israel era pueblo de Dios. Ahora nosotros, la iglesia, pasamos a ser pueblo en primer plano y el Israel en segundo plano. Ahora ahorita el trato es con la iglesia, con nosotros. Escuchen lo que dice aquí. Nosotros éramos los olivos, las ramas silvestres. Aleluya, que fuimos injertados, aleluya, en el olivo natural, en el verdadero. Pero para poder ser injertados tuvieron que cortar las ramas naturales que era Israel. Las cortaron. Aleluya. Y el Señor tuvo bondad y nos injertó a nosotros. Pero el Señor deja claro, porque hay muchos que dicen, no, que ya los que son salvos. No, momento. Si no permanecemos en la bondad de Dios, porque eso es lo que dice, así como el Señor desgajó las ramas naturales y nos injertó a nosotros, así puede hacer el Señor desgajarnos también a nosotros. Y si ellos se vuelven a Dios, entonces el Señor, así como las cortó, tiene el poder para volverlas a injertar. Aleluya. Así es que nosotros como pueblo, como iglesia, ahora, como el trato que está con nosotros, ya en primer plano, eso es lo que contábamos, lo que hablábamos el domingo, aleluya, ahora el trato es con nosotros, ahora eres tú, amada iglesia, por eso siempre le decimos, pórtate bien, examínate, no vaya a ser, dice la palabra de Dios, porque muchos creen o piensan que están en el buen camino o que tienen caminos de vida, sin saber que van en camino de muerte. Es por eso que nosotros, tú y yo, tenemos que, amada iglesia, examinarnos todos los días. No vaya a ser que estemos caminando chueco y vayamos a ser. Nosotros somos injertados, amado, en el olivo natural, por la bondad y la misericordia de Dios. Amada iglesia, déjame decirte una cosa. Si llegamos al cielo, si llegamos al levantamiento de la iglesia, si el Señor nos llega a levantar, va a ser por la gracia y la misericordia de Dios, no por lo que nosotros somos. Por eso nosotros tenemos que comportarnos bien, manejarnos bien, conducirnos bien, examinarnos bien, porque si a ellos, que ellos eran los naturales, los cortaron, ¿qué esperamos nosotros? Aleluya. Sigamos avanzando. Mire, ¿cuánto tiempo me queda, hija? Aleluya. Vamos a seguir avanzando porque el tiempo ya nos avanzó. Amén. Escuche amada iglesia. El número 4, punto número 4. Mire lo que dice el punto número 4. ¿Qué es lo que impide, amada iglesia, la incredulidad? Dice, número 1, impide los milagros. Número 2, impide entrar en el reposo de Dios. Número 3, impide permanecer en el olivo, amén, que es Cristo, aleluya. El número 4, impide, amada iglesia, echar fuera demonios. Para eso, amada iglesia, aunque el Señor Jesús les dijo a sus discípulos, porque ellos venían gozosos de echar fuera demonios, Señor, aún los demonios se nos sujetan y todo eso, pero el Señor les dijo, está bien, ese es parte del trabajo.
amén, que como iglesia nosotros tenemos. Eso es parte de nosotros, echar fuera demonios, amén. Pero el Señor les dijo a los discípulos: preocúpense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Es mejor preocuparnos por nosotros, permanecer bien, que echar fuera demonios. Pero también es parte de la iglesia, amada iglesia, el echar fuera demonios. Pero ¿qué es lo que impide echar fuera demonios? Sino que la incredulidad. Aleluya. Mire lo que dice Mateo, vamos a avanzar. Mateo capítulo 17, versículo 15. Aleluya. Dice, amada iglesia, dice Mateo 17, 15, dice: Señor, ten misericordia de mí, de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Escuche esto. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió de él, del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Ahora, ¿qué es, amada iglesia, lo que había en los discípulos? Aleluya. ¿Qué es lo que está hablando, amados, cuando el Señor Jesús habla de una generación incrédula y perversa? ¿Qué habla el Señor Jesús de los discípulos? ¿Será que el Señor se está dirigiendo de esta forma a sus discípulos? No, no se está dirigiendo de esta forma a los discípulos. El Señor se dirige a los discípulos, hombres de poca fe, que la fe la tenían que, amados, hacer crecer. Aleluya. No es que ellos dudaban, no es que no había incredulidad en ellos, no había incredulidad. Podía ver, amados, de que la fe de ellos todavía tenía que crecer más, pero se dirige a las generaciones perversas, incrédulas y perversas. Era la misma gente, amada iglesia, que impide que los milagros, que las sanidades, que el echar fuera demonios, amados, funcionen. Aleluya. Que funcionen. A los discípulos, a nosotros, nos hará falta hacer crecer nuestra fe, creer más todavía, abundar más en fe. En duda, si hay duda, por eso lo digo, pongámoslo de esta forma: si hay duda en ellos, tenían que meterse más. En otros pasajes dice la palabra de Dios que hablando de ese espíritu, hablando de ese demonio, dice: esta generación, nos dice, este demonio sale con ayuno y oración. Amén. O sea que hay que meterse a buscar más, todavía más, porque hay más. Pero el Señor reprende a las generaciones incrédulas y perversas. Tenemos que acercarnos nosotros a Dios, buscar como ministros, como discípulos, como creyentes, como cristianos, aleluya. Hacer abundar en nuestra fe, porque es un trabajo, amada iglesia, en el cual nosotros tenemos que hacer. Pero si nosotros dejamos abundar en la incredulidad en nosotros, o la duda la dejamos abundar en nosotros, si no buscamos, no indagamos, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué no me resultó? ¿Qué es lo que me pasó? Entonces estoy falta de oración, estoy falta de ayuno, estoy falta de lectura, estoy falta de aprendizaje. Entonces busquemos más y metámonos para que esto crezca. Pero si no, nunca lo vamos a hacer. Y la incredulidad nos va a abundar.
Hermano, vaya y fue y hay una persona que tiene un chamuco, vaya y dice, no, pastor, vaya usted porque incrédulos ya, se han vuelto incrédulos. Aleluya. Pero vayamos más, el número 5, el último. El número 5, escucha, amada iglesia, ¿qué es lo que impide? Amén, ¿qué es lo que impide? La incredulidad, ¿qué nos impide? Nos impide, escuche, nos impide la luz del Evangelio. Quiero que vayas conmigo a segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 1 al 4 lo leemos. Estamos ya a punto de terminar, este es el último punto. Aleluya, gloria al Señor. Mire lo que dice, amada iglesia, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 1 en adelante, dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, escuche, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, si no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por las manifestaciones de la verdad, recomendándonos a todos, a toda conciencia humana, delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de nuestro Dios. Sabemos que el enemigo tiene, amada iglesia, cegados o vedados a la gente allá afuera, para que el evangelio de Cristo no le resplandezca. Aleluya. Amén. O sea, el entendimiento está vedado, está cegado, no pueden, no reconocen. Amén. Por eso nosotros cuando llegamos a Cristo, antes de llegar a Cristo le batallamos. Pasaron años para que nosotros pudiéramos recibir a Cristo. Perdón. Ahora, pero me llama la atención porque el versículo 3 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Qué quiere decir esto, amada iglesia? Que si nosotros, los que tenemos el evangelio de la salvación, lo tenemos guardado, lo tenemos, amada iglesia, metido debajo de un almud, lo tenemos, amada iglesia, cerrado, que si nuestro evangelio no sale de estas cuatro paredes, que si el evangelio, amada iglesia, no se propaga, está encubierto para aquellos. Si de por sí, dice la palabra de Dios, que si de por sí el enemigo ya los tiene cegados, entonces si no hay nadie que lleve el evangelio, ¿cómo les va a resplandecer el evangelio? Porque la luz va a atravesar las tinieblas y va a llegar un rayito de luz a su entendimiento y va a haber un despertar como despertamos tú y yo. Pero si el evangelio está encubierto entre nosotros, ¿cómo les va a resplandecer la luz? ¿Cómo, amada iglesia? Nosotros necesitamos llevar el evangelio. Y allí podemos entrar nosotros, amados, o podemos caer en esa duda, en esa incredulidad. Aleluya. Si de por sí la gente no cree, ahora nosotros aguardando el evangelio, cerrándolo, para que le resplandezca. Dice, amado iglesia, así como te resplandeció el evangelio a ti, así como resplandeció en mí, así tiene que resplandecer en otro. La venda tiene que ser quitada de los que tiene el enemigo atados. Y solamente tú y yo podemos hacer la diferencia para que ellos puedan ser desatados.
porque el Evangelio está en nosotros. Hay que desarrollarlo, hay que desenvolverlo, hay que hablar, aleluya. Hay que proclamar las virtudes de aquel, aleluya. No lo atesoremos para nosotros mismos, amado. Da de gracia lo que recibiste de gracia. Recibiste de gracia la salvación, entonces lleva la salvación. El Evangelio te resplandeció, haz que resplandezca en otros entonces. Aleluya. Usted dice amén. Hágale así, mire. Hágale así, para saber que usted dice amén. Amén. Aleluya. Entonces vamos a terminar, amado, vamos a la conclusión. Amén. Ya estamos terminando, ya me pasé un poquito de tiempo. Amén, pero yo sé que usted me tiene paciencia. Amén. Mire lo que dice, vamos a leer segunda carta de los Corintios. Vamos a leerlo. A ver, ¿cuál es? No, permítame. A ver, déjeme ver cuál es. Es Romanos, se me hace que es Romanos. Déjame ver. Aquí está Romanos. Perdió el texto. Aquí está. No, es Hebreos capítulo 3, versículo 12. Bien. Hebreos, vamos a Hebreos capítulo 3. Aleluya. Déjeme, vamos a apuntarlo aquí para que tenerlo. Hebreos 3:12. Amén. Mire lo que dice Hebreos 3:12, amada iglesia. Aleluya. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, que no haya en ninguno de vuestros corazones o de vuestro corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Guardemos nuestro corazón, amada iglesia, de la incredulidad. O si hay, amado, la incredulidad, empecemos a preguntar. Para que esas preguntas podamos encontrar respuestas y podamos salir de ahí. Porque si nosotros, amados, nos hacemos incrédulos, nos volvemos incrédulos y nos volvemos necios, amada iglesia, lo que va a pasar con la incredulidad que va a dañar nuestra fe. La incredulidad la podemos utilizar de dos formas, para que nos lleve a crecer o para que nos lleve a que nosotros perdamos nuestra fe, nuestra confianza en el Señor Jesús y nos apartemos de Él. Amén. Así es que, amados, los bendecimos en el nombre de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar para despedirnos. Aleluya. Recuérdese que acá estamos el día viernes de regreso. Amén. Empezamos a las 7 para si usted gusta también conectarse, los que están lejos. Empezamos a las 7. Amén. Vamos a orar. Déjeme bendecirlo. Padre, en el nombre de nuestro Dios y Señor Jesús, una vez más, Señor, te damos gracias, te damos gloria, te damos honra. Padre Santo, gracias por esta palabra, por esta enseñanza, Señor. Padre, que me permites poder transmitir a nuestros hermanos. Los bendecimos en tu nombre y te pedimos, Dios mío, Dios, que seas tú, Señor, bendiciendo y desarraigando, Señor, toda raíz de amargura, toda raíz de incredulidad, Señor, que disipes toda duda, Señor, en nosotros. Señor, te pedimos que hagas abundar más y más en fe, Señor, nuestras vidas, Padre, que podamos crecer, Señor, cada vez más. Y si hay dudas, que podamos salir de ellas, Padre, en crecimiento, Señor, en conocimiento en ti, Padre Santo. Yo los bendigo, Padre. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos, mis hermanas que están aquí conectados, aquellos que van a estar viendo, Señor, ya pregrabado, Señor, esta enseñanza. Padre, los bendecimos en tu nombre. Dios mío, Dios, y cualquier necesidad, Señor, que haya en sus vidas,
Señor, yo te ruego, Señor, que seas tú obrando en sus vidas y en sus corazones, retribuyendo, Señor, Padre Santo, a cada uno de ellos conforme en tus riquezas en gloria, Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios me los bendiga, amados, Dios los guarde. Amén. Y el próximo miércoles acá estamos a las 7:30. Dios me los bendiga.